Buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Mauri Bello. ¿Se escucha bien? Me dice Marce. Muy bien. Vamos a arrancar entonces lo que es la tercer nota de esta cuenta. Hoy con nosotros Gonzalo El Turbo Vargas, criado en las inferiores de Defensor Sporting. Jugó en Argentina, jugó en México, jugó en Francia. Tenemos muchísimas cosas para hablar con el Turbo, que si no me equivoco ya se conectó. Vamos a contactar con él. A ver. Gonzalo, ¿cómo andás? ¿Me escuchás bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Nicolás? Sí, se escucha bien. Bien, te escucho un poco alejado. A ver, habla de nuevo, a ver. ¿Ahora? ¿Se escucha bien? Te escucho un poquito alejado, pero no importa. Secundario. Bueno, yo te escucho bien. ¿Sí? Bien, a ver. Sí, sí. Ahí te escucho perfecto. Muy bien. Arrancando, ¿cómo andás? Primero que nada, agradecerte por la buena voluntad, por la buena onda que le metiste desde el principio en que te contacté. Pero primero lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo venís llevando todo esto de la pandemia, del coronavirus? ¿Cómo estás vos? Bueno, muchas gracias a vos por el contacto, primero que nada. Bien, ahora bastante mejor. El primer mes realmente sin salir prácticamente de casa y bueno, se hizo un poco difícil. Viviendo en un apartamento, la verdad que se complica un poco. Te sentís un poco encerrado y bueno, no quedó otra que llevarla de la mejor manera. Ahora, bueno, saliendo para las cosas necesarias más que nada, pero bueno, con un poco más de libertad, ¿no? Teniendo las precauciones necesarias, pero la vamos llevando. Muy bien. Bueno, para arrancar un poquito, antes de meternos en lo que es lo estrictamente futbolístico, de lo que ya vamos a hablar un ratito bastante largo, quiero saber un poco cómo es tu presente hoy. Ya hace varios años que dejaste la práctica profesional del fútbol. ¿A qué te estás dedicando hoy? ¿Cuál es tu trabajo? Contame un poco cuál es tu realidad hoy en día. Bueno, desde que me alejé del fútbol, realmente he seguido al margen, ya hace unos cuantos años. Bueno, he tenido una marca de ropa deportiva, me he dedicado a eso prácticamente el último tiempo, a la venta de ropa deportiva y bueno, y después ha aparecido algún otro, quizás pasatiempo como los autos y alguna cosa más, pero en general lo más importante, a lo que más me he dedicado y le he dedicado más tiempo es a la venta de ropa, quizás, ¿no? ¿Hoy seguís con eso? Y sí, un poco más tranquilo ahora con todo esto, la verdad que se paró bastante, algo lógico, pero bueno, por el momento sí era lo que estaba haciendo. Muy bien. Ya metiéndonos en el terreno futbolístico, ¿cuándo empezás a tener contacto con el fútbol? ¿A qué edad es que empezás al menos que recuerdes, a tocar la pelotita? ¿Ya de muy chico o lo agarraste un poco más grande? No, en realidad tocar la pelota, a jugar a la pelota en mi casa a los muy chicos realmente, 3, 4 años ya estaba con la pelota bajo el brazo y bueno, siempre era todo el día, ¿no? Todo el día con la pelota y a los 8 años empiezo a jugar al baby fútbol en City Park, ahí en San Aguilar. ¿Ya? Arranqué ahí y bueno, a los 8 años. Quizás en aquel momento se empezaba un poco después un poco más tarde que ahora a los 5 años, 6 años ya están con el baby, pero bueno, en mi caso empecé a los 8 años, pero de mucho más chico, ya con la pelota jugando en casa. El primer regalo que uno empieza a tener uso de razón, ya se empezó a vivir en mi casa. ¿A qué edad es que llegás a Defensor? No sé si hiciste todas las juveniles en Defensor, pero en el caso de que sí, ¿a qué edad fue que llegás? Y yo
yo estuve de los 8 a los 13 años en City Park y después los, a la edad de 13 años tuve un año sin jugar al fútbol, sin tocar una pelota y tuve como un receso de lo que era el fútbol y prácticamente no quería saber nada con la pelota, ¿no? Fue algo raro lo que me pasó. Y a los 14 años a los 14 llego a Defensor, a la novena división. ¿Por intermedio de Este, quién? y me acompañó mi viejo, por intermedio de mi viejo, fuimos a hablar con el profe Santos, un emblema ahí en Defensor. Este, hablamos con el profe Santos y a la semana, bueno, me estaban fichando para jugar en octava división. Hiciste todas las juveniles en Defensor después, ¿no? Hice Sí. todas las juveniles, yo tuve 5 años en inferiores, hice, bueno, octava, hice séptima y después hice quinta, cuarta y después primera. Estuve 5 años, casi 6 en inferiores y después, bueno, pude estar 4 años en la primera división de Defensor. A eso mismo me voy a referir ahora, a los años que estuviste en primera. ¿En qué año fue que debutás? En el 2001, enero, bueno, un poquito más adelante, el 2001. Empecé en enero de 2001, empecé a entrenar con la primera división y bueno, y cuando debuto, fue un mes después cuando comienza el campeonato. Vos, si no mal recuerdo, venís junto con una camada de jugadores que luego después hicieron una carrera bastante exitosa. Estaba Nacho Iturralde, vos ahora me vas a recordar más nombres, pero eran varios los que subieron prácticamente junto contigo. Sí, sí, prácticamente juntos, Seba Taborda, también, Nathaniel Revetria, este, solo que los que tengo muy presentes, porque aparte de tener una buena amistad, este, realmente, bueno, compartíamos la posición en la cancha y, y bueno, hasta el día de hoy sigo teniendo muy buena relación, pero crecimos juntos prácticamente en el fútbol, ¿no? Me imagino. ¿Qué es Defensor en tu vida? Porque tuviste 4 años ahí, como bien vos dijiste, después no se da tu vuelta, que bueno, después ya, conforme vaya pasando la nota, vamos a hablar también un poquito más de eso. ¿Qué significa Defensor para vos? Y Defensor es mi casa, o sea, es el equipo que me dio la posibilidad de hacer lo que soñé toda la infancia. Me dio la posibilidad de sentirme profesional, y yo soñaba con eso, y bueno, y Defensor fue una escuela más que nada también, más allá de lo futbolístico, porque Defensor te enseña muchos valores, te enseña los valores fundamentales no solo para lo deportivo y para lo futbolístico, sino para la vida, para adaptarte a lo que es la vida después. eh, para mí es una escuela, fue una escuela todo ese tiempo que pude crecer en Defensor. Realmente encontré un club, una institución que se preocupaba mucho por lo que era la formación de la persona, más allá de lo futbolístico también, ¿no? Sí, algo que por lo general se destaca de Defensor, ¿no? Porque ya de hace muchísimos años atrás se destaca muchísimo las inferiores de Defensor y ya tu caso y la de muchísimos juveniles más no fue la excepción. Bueno, mismo hasta ahora los planteles de Defensor se siguen formando con muchísimos juveniles y eso habla de la infraestructura del club. Eh, ¿Te quedó pendiente algo en Defensor? Porque estuviste algunos años, pero después nunca pudiste volver, sea cual sea la razón. ¿Cómo definís esos 4 años en lo netamente futbolístico? No, los 4 años en lo futbolístico para mí fueron excelentes porque, como te decía recién al principio, eh, iba creciendo año a año, iba adquiriendo más confianza y iba creciendo como futbolista, como persona y, y realmente aprendí lo que era la competencia a un muy buen nivel. Este, y bueno, eso para mí fue fundamental, ¿no? Creo que lo pude hacer yo creo que en el mejor lugar que me podría haber tocado hacerlo, sinceramente lo digo con toda sinceridad, y lo sigo pensando. No podría haberme tocado en mejor lugar, crecer en lo futbolístico y bueno, y llegar a una primera división, ¿no?
Cuando subís a primera, ¿quiénes eran los referentes de ese plantel? ¿Quién fue el que un poco te agasajó y te llevó al mundo de la primera división? Es que cuando yo subía a primera, creo que la mayoría eran referentes. Estaba Marcelo Tejera, Pablo Hernández, Fadeví, Traversa, Andrés Martínez. Habían una cantidad, Tabaré Silva. Seguramente voy a dejar alguno por el camino, pero habían una cantidad, eran la mayoría jugadores muy experientes, Paliato, había muchísimos. Realmente, Eliomar, eh, Mm. Martín Ligüera, Omar Pérez, el Ruso Pérez, eh, Un Gonzalo nombre que lo tuviste bastante seguido acompañándote en tu carrera en el ruso. A Russo sí, tuve la suerte de compartir después, aparte de la selección, un año en el Mónaco también, que fue magnífico, la verdad, llegar y encontrármelo y que me dio una mano muy grande en lo que fue mi paso a Europa y en la adaptación. Antes de pasar un poco antes de cruzar la vecina orilla, ¿por qué no vuelves a defensor durante toda tu carrera? Porque yo siempre digo, bueno, hay decisiones que se toman en su momento bueno, quizás hoy uno, no digo que se arrepiente porque no soy de arrepentirme de las decisiones que tomo, así sean malas en su momento, así hayan sido malas, pero no volví porque cuando yo quedo libre en la segunda etapa en gimnasia, después de pasar por Argentina Junior y culminar ese segundo año en gimnasia, eh, yo me quedé esperando en Argentina para ver si podía concretar o volver a jugar en algún otro equipo de Argentina. En ese interín estaba Tabaré Silva de técnico, me llama para volver y yo en ese momento le digo no, sinceramente, porque mis intenciones eran quedarme en Argentina. Y bueno, pasaron los meses, creo que fueron alrededor de 4 meses y bueno, no tuve la posibilidad de conseguir equipo y bueno, ya era tarde cuando quise reaccionar y volver, y tuve la posibilidad porque me llamó un técnico con el cual tenía amistad en ese momento, Sanguinetti, estaba en Bellavista, me llama para ir a Bellavista y bueno, en el momento dije que sí, ya le había dado un de que si volvía eh, unos unos días antes, que si volvía iba a hacer lo posible para hacerlo en Bellavista, en Defensor no tenía posibilidad, pero bueno, fue por eso, porque tomé una decisión en ese momento la cual no me permitió volver a Defensor, ¿no? Muy bien, ya cruzando el charco y hay mucha leña para cortar, pasás a Gimnasia, un club que creo te marcó. ¿Con qué mundo te encontraste en el fútbol argentino? Acá se sabe, los uruguayos consumimos mucho el fútbol argentino. ¿Qué realidad te encontraste cuando llegaste allá? No, una realidad muy distinta a la de acá, a la del fútbol uruguayo, en cuanto a lo que eran los estadios, lo que era el ritmo de los partidos. Eh, Realmente encontré un mundo totalmente distinto a lo futbolístico. Tuve que ponerme bien físicamente. Yo pensé que acá estaba bárbaro y realmente teníamos un nutricionista, recuerdo, y tuve que ponerme mucho más fino, hacer una dieta. No aguantaba los 90 minutos, o los aguantaba, pero terminaba con la boca abierta, no podía más después de cada partido y después de que me puse bien físicamente me di cuenta quizás no de lo mal que estaba, pero de que me faltaba mucho para poder estar en un buen nivel, para poder jugar en el fútbol argentino, con la intensidad que tienen los partidos de allá. Entonces eso me encontré con algo que tuve que cambiar en el instante en el que llegué, ¿no? O empezar a cambiar. Vos llegás a Gimnasia, si no me equivoco, en 2005. Justo el torneo donde Gimnasia sale segundo, que sale campeón Boca, quedó un poco marcado a fuego en el hincha de Gimnasia, ¿no? Te tocó estar también en una etapa del club, por lo menos al principio, que fue muy buena. Sí, en realidad yo llego en enero del 2005 y bueno, esos primeros 6 meses estuvimos peleando el descenso y a mitad de año, bueno, nos salvamos y el siguiente semestre, sí, la última parte de ese año 2005 es donde quedamos segundos, sí. Realmente fueron dos momentos muy diferentes en un mismo año
y bueno, lo pudimos terminar de la mejor manera, obviamente que no obteniendo el campeonato, pero estuvimos muy cerca y bueno, fue un año muy cambiante, realmente. Ya en el 2005 te tocó hacer varios goles, pero en 2006 es donde se da el punto de inflexión ahí, en donde terminás siendo goleador del Clausura 2006. ¿Qué recuerdo tenés de aquel torneo? ¿Cómo lo recordás? Ese torneo fue increíble, pasaron los primeros 6 partidos y no hice ningún gol, me acuerdo. Troglio era el técnico y me siguió bancando. Me acuerdo que me cruzaba con gente en la calle y me decían, preguntaban cuándo iba a empezar a hacer goles, que me habían llevado para eso. Me pasó más de una vez en esos primeros partidos. Y bueno, yo tenía ese hambre de gloria que tiene todo joven, ¿no? Y realmente sabía que iba a revertir la situación, en mi cabeza lo sabía y bueno, terminó siendo así. Y bueno, el séptimo partido recién pude marcar 3 goles y bueno, en los partidos que siguieron pude también seguir marcando consecutivamente casi en todos. Este, y bueno, el recuerdo más, ahora que me preguntaste, el recuerdo más presente que tengo fue que me enteré que salí goleador del torneo cuando llegué a Brasil, a San Pablo. Estaba en el avión cuando estaba terminando el partido de Boca, porque habíamos jugado un sábado. Mm. No había marcado ningún gol y tenía un gol más que Palermo. Y estaba Palacio también con 2 goles menos. Y bueno, y la verdad, eh, estaba con la incertidumbre de cómo había terminado el partido de Boca el domingo. Nos tocaba viajar con la selección a la gira con el maestro. Y me entero que había salido del campeonato cuando llego a San Pablo, en la escala, en la primera escala que hicimos, viajando a Estados Unidos. Así que fue increíble, la verdad fue increíble. Lo que no me permitió quizás vivir todo lo que es el folclore que tiene el fútbol y el reconocimiento que podría haber tenido estando ahí mismo en Argentina, ¿no? Digo, que sabemos lo que significa, pero lo disfruté igual y bueno, fue una manera especial de enterarme también. Sí, lógico. Acá, bueno, lo estaba aportando Emma J. Monat también, que es el que me ayuda a hacer un poco el juego de las pistas antes de presentar a los entrevistados. Terminás con 22 goles ese torneo, 12 en el clausura en el que salí goleador, y lo que te seguían eran el Tecla Farías, Palermo, Javier el Cachorro Cámpora y un tal Sergio Agüero. Sí, sí, me acuerdo perfecto, porque aparte en ese momento pensaba todos estos nombres que tengo hoy por hoy atrás mío en cuanto a los goles. Yo sinceramente iba a hacer lo imposible para salir goleador, pero pensaba que alguno de ellos, con lo que significaban, me iba a terminar pasando, digo, porque estaban en equipos que obviamente tenían mucho más situaciones de gol que yo eh, por partido, eso sin duda, porque pasa generalmente en los equipos más grandes. Y realmente era un sueño que estaba muy cercano, pero me imaginé que Boca jugaba para Palermo todos los Sí. partidos, los 90 minutos, y buscando de que siempre el goleador fuera Palermo. Por eso ese día que me entero que soy goleador del campeonato, no podía creer que Palermo me hubiera marcado. Aparte, recuerdo Boca no tenía un partido tan difícil, había ganado cómodamente ese último partido. Este, la verdad que sí, lo hizo más valioso todavía, ¿no? Para mí, en lo personal, lo hizo mucho más valioso por los competidores que tenía en la tabla de goleadores. También fue una época, al menos de la que yo recuerdo, en donde se empezaron a forjar esos número 9 uruguayos que en Argentina generalmente triunfaban, porque si no recuerdo mal, además de vos estaba Yosemir Lujambio, si no me equivoco, empezaba toda la etapa del tanque Silva. Al uruguayo en Argentina le fue bien. Ya, a ver, cuando llegás a Argentina, ¿tá? Al menos lo que has visto durante estos años, ¿ya te miran distintos si sos uruguayo? Sí, sí, sin duda, sin duda. Llega un uruguayo y lo que saben es que vas a dejar la vida en la cancha, están deseando que el uruguayo juegue un clásico, porque saben lo que somos dentro de la cancha y más jugando un clásico. Lo primero, en mi caso, lo primero que me pedían era marcarle un gol a Estudiantes, después lo demás no importaba.
Lo Este, hiciste. y sí, lo pude hacer en el primero que jugué, por suerte, y es como vos decís, sí, este, realmente empezaron los cambios, el tanque, ya Fernández también tuvo un excelente desempeño, junto con el tanque. Uruguayos que empezaron a dejar su huella y en general, sin ir más lejos por Gimnasia mismo, pasaron muchísimos que les haya ido muy bien o no tan bien, siempre dejan un buen recuerdo. Y es muy bien visto el uruguayo realmente. Nosotros tenemos quizás una perspectiva diferente con respecto al argentino, pero el argentino con nosotros realmente tiene una un excelente recibimiento cuando llegás, te demuestran cariño todo el tiempo. Obviamente que depende un poco si te va bien o mal, eso es lógico, pero este, realmente es como que es especial. Si va cualquier otro sudamericano al fútbol argentino, no creo que no digo que no se le demuestre el cariño que se le demuestra al uruguayo, pero es diferente. Recién dijiste que te enterás que salís goleador viajando a Brasil con la selección. Ahora, ¿cómo fue la vuelta? Porque vos después tenés muchos pasajes por Argentina, sea como jugador o simplemente a visitar, y realmente dejaste tu huella en Gimnasia. ¿Cómo te recibió la gente? ¿Cómo hoy caminás por La Plata? No, excelente. Realmente me tocó volver a los entrenamientos después de la gira con la selección. Tuve pocos días de descanso. Era como que no hubiese ido, ¿no? Como que se seguía viviendo, sintiendo el hecho de lo que había logrado a nivel personal, más allá de lo que logramos grupalmente. Este, y eh, bueno, me tocó irme habré estado entrenando un mes, hice la pretemporada, y bueno, me tocó irme a Francia después, pero en ese tramo que estuve un mes fue realmente demostración de cariño de la gente de gimnasia. Y hoy por hoy, cada vez que voy, generalmente voy a ver los clásicos y los últimos dos los vi atrás del arco, sentado dentro de la cancha. Que realmente eh, hoy por hoy te acerca mucho más las redes sociales. Por las redes sociales muestran un cariño enorme, y eso es lo que más te queda, eso es lo que más te llena. Pero sí, hoy por hoy voy a La Plata y me siento como en mi casa, realmente. Dos cortitas antes de seguir repasando tu carrera. ¿Fue Lucas Lobos uno de los mejores jugadores con los que jugaste? ¿O al menos uno con el que Sí, formaste una dupla letal? sí, sí, sí. Justo hoy, sin ir más lejos, me preguntaron eso a mediodía y en una nota y sí, también lo nombré a él porque realmente de los jugadores que pude compartir, con los que pude compartir un campo de juego, más allá de que él era asistidor y goleador, asistidor, era completo, tenía una clase, una técnica que yo no la vi en otro jugador en su posición. La he visto, sí, obviamente, pero no era un jugador guapo que le pegaban y cuanto más le pegaban, él más jugaba. Y eso hace diferente al jugador también, más allá de su calidad, ¿no? La valentía Seguro. que tenga, que no lo saquen de partido, por más de que le peguen siga pidiendo la pelota. Y eso fue lo que me llamaba la atención a mí. Lucas Lobosi es uno de los mejores con los que he compartido. La última de este paso por Gimnasia al menos. Uno lo ve en los canales de acá que se ven seguido a Pedro Troglio como un personaje bastante particular. ¿Cómo era en la interna Pedro Troglio? ¿Tenés alguna anécdota de él? Sí, bueno, yo tuve dos etapas muy distintas con Pedro. Realmente es algo que fue muy notorio. Dependió bastante, obviamente, del momento en el cual yo me encontraba. Yo la primera etapa tenía la confianza bien arriba, me iba bien, y la segunda etapa no fue tan buena, y bueno, ya no tuve tanta continuidad, y realmente lo vi o lo sentía Pedro desde otro lado. Yo no tenía tanta continuidad, por lo tanto no jugaba tanto como titular, pero
me quedo con el recuerdo de la primera etapa en gimnasia y realmente es un técnico motivador, muy motivador con sus jugadores, que trata todo el tiempo de hacer sentir bien al jugador, pero a su vez tiene un compromiso muy grande con el trabajo, hace trabajar muchísimo al jugador en lo que es la marca personal, el hombre a hombre, y todo eso hacía que después el equipo hiciera la diferencia en cuanto a lo físico, en cuanto eh, a lo que ponía dentro de la cancha. Y después, obviamente, venía el juego, que sin ser demasiado vistoso, era bueno también en aquella época. Por lo menos hablo del equipo que yo conformé cuando estaba el de técnico. Este, pero creo que lo podría catalogar como un técnico muy motivador, este, y que siempre está buscando el bienestar para el jugador. Muy bien. Cruzás y te vas a Europa, jugás en el Mónaco, poderoso cuadro francés. ¿Con qué fútbol europeo te encontrás? Bueno, cuando llego a Mónaco tuve la mala suerte de lesionarme, estuve 15 días afuera, afuera de las canchas, y me acuerdo que estaba viendo un partido con el ruso atrás del arco, porque el ruso también había tenido una lesión cuando yo llego, y vimos el primer partido del Mónaco de local, y le comenté, a mí me parece que este fútbol no es tan difícil, le digo. Le dije así, clarísimo. Le digo, yo veo que los delanteros tienen algo de espacio, eh, tienen un tiempo para parar la pelota y quizás pensar en lo que van a hacer. Y el día que me tocó jugar fue todo lo contrario. Vi La que era pasaste mal. mal, la pasé mal porque primero que no estaba físicamente por la lesión, no estaba del todo bien, y me encontré con un fútbol sumamente físico, de lo más físico que yo he conocido. Este, Realmente un fútbol muy dinámico, no tenés tiempo para parar la pelota y pensar lo que vas a hacer. Ya tenés, en general en Europa, en casi todos lados te pasa, y lo primero que te inculcan es, ya cuando viene la pelota, pensar para dónde vas a dirigir, cuando acomodes, cuando te acomodes, y para dónde vas a salir. Y me di cuenta que no, si no haces eso y si no te lo metes en la cabeza y no lo practicás todos los días, como delantero se te hace muy difícil y el defensor te come de atrás, y realmente no perdés la mayoría de las pelotas. Jugás con cachas mojadas todo el tiempo, si están secas te las mojan antes de los partidos, en entretiempo, se hace mucho más rápido el balón. Y bueno, me encontré con ese fútbol, realmente muy complicado, muy difícil. Tenía un compañero, me acuerdo, Sebastián Grax, en Soyola, el otro lugar donde jugar, que quería irse a jugar un delantero, que quería irse a jugar al fútbol alemán porque decía que el francés es muy complicado. Y el alemán ya de por sí ya es muy físico también. Entonces digo, eso me dio la pauta de lo que era el fútbol francés para los delanteros, ¿no? También creo que marca un poco la realidad que se vive tanto en el fútbol europeo como en el fútbol sudamericano. Muchos son los jugadores que hablan que cuando dan el paso a irse a Europa, cambian o tienen que cambiar de forma obligatoria muchas cosas. La posición antes de recibir la pelota, el famoso control orientado del que se habla, ganar ese segundo sin balón que es clave. Y además también se trabaja mucho allá, me imagino, lo físico. Tal vez acá se pega más y se malinterpretan algunas cosas. Allá el juego es más físico y las contexturas de los zagueros son más grandes, porque también es un poco el trabajo que se da, ¿no? Y para vos, nueve, que recibís mucha pelota de espalda, me imagino también se te hizo muy complicado el chocar contra zagueros que tal vez miden 1,90, 1,95 y con una masa muscular enorme. Sí, totalmente, exacto. Digo, es una contextura física totalmente distinta a la del jugador sudamericano. Y es lo que pasa. Vos te encontrás con físicos sumamente desarrollados que están estudiados, cuando lo primero que te dicen es que tenés que cuidarte con las comidas y afinarte, ¿no? Y a partir de afinarte, crecer en lo muscular y todo eso te va cambiando el físico. Le pasa a la mayoría de los jugadores, a los que terminan logrando ese objetivo, ¿no? De cambiar para bien. Creo que sí, es fundamental y se te hace muy difícil después porque vos venís de un fútbol totalmente distinto, con un físico diferente, y te cuesta un tiempo
importante el adaptarte. Hay algunos jugadores, obviamente que no, le pasa a la mayoría de los que son jugadores que sobresalen, ¿no? Y que tienen una técnica muy buena, pero realmente el tema de lo físico es fundamental en Europa y no se compara a lo que es Sudamérica. Tengo acá algunos de los jugadores con los que compartiste plantel allá en Francia, además del Russo Pérez que ya nombramos. El 5 era Yaya Touré, después con pasado al Barcelona, Manchester City. Y el 9 muchos lo conocerán por el PlayStation, era el checo Ian Kohler. Sí, así es, sí, sí. Estaba un poco grandecito ese, ¿no? Enorme, enorme. Terminábamos de entrenar y los zapatos en la mitad de la cancha y íbamos a dar unas vueltas trotando y lo primero que se veían eran los zapatos de él porque eran 52, 53. Era una ¿Y cosa cómo extraordinaria, era era en el trato? muy, muy serio, muy serio. Realmente hablaba poco francés él. Uno intentaba hablar lo que fuera. eh, Uno empezó a hablar, empecé a hablar un poco y por más de que le hablara, él no te contestaba. Él no lo manejaba, entonces era mucho más difícil todavía. Este, Era un poco bruto en en el trato en general, pero noble, era noble, se veía buena gente. Si bien pude compartir solo un año, tengo buenos recuerdos porque era buen compañero en general, ¿no? Era muy buen compañero. Pero sí, era la verdad que un gigante. Quedó para la anécdota un partido en la cancha del Mónaco y se le sale un lente de contacto y empezó a hacer seña en medio de la cancha, era una torre haciendo seña que se tenía que ir al vestuario. Y no le entendió ni el juez, no le entendía ni los jugadores, ni la tribuna. Y arrancó corriendo, se fue para el vestuario, se cambió el lente de contacto y volvió a la cancha, así como si nada. Estas Y de son pase estaba las... bravo para frenarlo también. Sí, era imposible. Cabeceando era. Yo nunca vi nadie igual, que cabeceara con esa potencia y aparte de ser grande, saltaba bien, porque muchas veces pasa de que los que son grandes no tienen un buen doble ritmo o no saltan bien, pero este saltaba. Era muy difícil ganarle de arriba, realmente. Contame una que leí. ¿Qué pasaba con los príncipes allá? ¿Se metían para dentro del vestuario? Contame un poco esa experiencia. Sí, sí, bueno, el príncipe de Mónaco en general iba cuando ganábamos, ¿no? Cuando perdíamos no se aparecía. Pero cuando ganábamos sí era entraba y nos daba la mano a cada jugador, felicitándonos. Y si vos estabas en la ducha, por ejemplo, tenías él no te podía ver sin la ropa, ¿no? Entonces nos hacían salir a todos de la ducha, cada uno cubrirse o vestirse, porque venía el príncipe y bueno, y ahí teníamos que saludarlo. Era muy especial, realmente en general todo muy especial. Y bueno, y después los veía por la calle de repente, muy esporádica vez, pero lo veía así. Gente especial, ¿no? Obviamente que no es lo normal a lo que uno está acostumbrado. ¿Cómo fue tu carita y la del Ruso Pérez cuando vivieron esa experiencia en primera persona? Capaz que ya se lo habían dicho, pero después de vivirlo me No, imagino de ser incomodísimo. sí, es un poco incómodo, es un poco incómodo. Yo no entendía nada. El ruso ya lo había vivido, hacía unos años ya que estaba. Creo, si mal no recuerdo, 3 años que ya estaba en el Mónaco o dos. Pero en mi caso sí fue, yo no entendía nada cuando me dijeron y me avisaron, pensé que, no sé, que era algo más normal, más esporádico, pero no, era todo como un protocolo que uno tenía que tener que realizar antes de que entrara el príncipe. Lo mismo pasaba con el presidente, era lo mismo. Y bueno, era un poco particular, la verdad. Después seguís en Francia, jugás en Sochaux y después pasás al Atlas de México. ¿Cómo resumís esa experiencia un poco del fútbol mexicano? Bueno, el paso por, realmente al haber sido, no tuve un buen paso, pero en general, ¿no? Por soy yo, por un montón de aspectos. Eh, Al llegar a Guadalajara, al Atlas, me cambió la vida, porque volví a tener costumbres parecidas a las de acá, el mismo idioma, volví a encontrarme conmigo mismo en cuanto a lo futbolístico,
a la motivación, me sentí nuevamente querido, la confianza creció totalmente, 100%, había un técnico que me había pedido y que me quería, entonces digo, fue un cambio muy importante en lo que fue mi carrera, realmente. Jugaste 60 partidos, metiste 15 goles, una buena tarea en Atlas. ¿Había algún sudamericano ahí? Sí, estaba Darío Botinelli, cuando llegó estaba Jorge Baba, Mira. estaba Jorge, que también eso fue fundamental para la adaptación, Darío Botinelli, Fabricio Fuentes, eh, Mariano Barbosa, el arquero, Sí, el argentino. y el argentino. Bueno, éramos nosotros los sudamericanos. Después se fueron yendo hasta que, bueno, quedamos dos o tres. Pero bueno, cuando yo llegué estaban ellos, sí, cosa que estuvo bueno porque se me simplificaron las cosas. ¿Cuánta es la diferencia entre el fútbol mexicano y el europeo? El fútbol mexicano físicamente totalmente distinto. Totalmente distinto. Para el delantero es espectacular porque los defensores son todos rápidos, la contextura física son mucho más chicos, en general digo, ¿no? Sí, 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 sí. Más que nada el mexicano. Eh, Tenés mucho más espacios, no son tan funcionados los partidos, la mayoría de los partidos, dos o tres goles cada lado. Hay una diferencia abismal con el fútbol sudamericano y con el fútbol europeo, aún más todavía. Me imagino. Después de Atlas se da, como vos ya contaste en el principio de esta nota, la vuelta a Uruguay, que en un principio podía ser a Defensor, no fue, y esa Bellavista. Pasaron unos cuantos años desde que te fuiste de aquel Defensor hasta que volviste a ese Bellavista. ¿Mejoró, empeoró, siguió siendo igual? ¿Ves una evolución o la viste en ese momento en el fútbol uruguayo? ¿O cómo más o menos lo viste todo? Realmente, cuando llego me encontré con con dificultades que ya las había, no las había pasado en realidad, porque en Defensor eh, te encontrás con un mundo distinto quizás. Al principio al que es el resto de la mayoría de los equipos, ¿no? Pero sí me encontré con dificultades en cuanto a el agua en los vestuarios, el cobro de los sueldos, la vestimenta para entrenar, las canchas. Encontré bastante parecido a lo que era cuando me fui, ¿no? La realidad del fútbol uruguayo. Me tocó, yo estoy hablando más que nada de lo que me tocó vivir en Bellavista, pero eh, había mejorado en algunos aspectos el fútbol uruguayo, obviamente, ¿no? En algunos aspectos había mejorado. Eh, había, Había cambiado lo que era fundamentalmente el, el jugador chico, el que arranca en primera división. eh, Era otro el respeto que se tenía. En aquella época inevitablemente tenías que pagar un derecho de piso y tenías que respetar al mayor de una manera eh, totalmente distinta a la que se respeta hoy, a la que se respetaba en ese momento que me tocó volver a Bellavista. En ese aspecto vi el fútbol, quizás no es para bien ese cambio, pero mucho más igualitario, ¿no? Mucho menos jugadores que hacía muchos años estaban en sus equipos. Sí. No habían jugadores como me tocó a mí vivir en el 2001 en Defensor, que eran la mayoría hacía años que estaban en Defensor y eran jugadores consagrados en Defensor. Eran jugadores de muchos equipos que iban a préstamo, que iban quizás eh, haciendo sus primeras armas, muchos jugadores jóvenes. Y realmente creo que cambió muchísimo en ese aspecto de lo que es la formación del jugador que llega a primera división y el respeto que se tenía o se tiene. Para mí ha cambiado muchísimo, ha cambiado mucho en ese aspecto. Obviamente hay pormenores y detalles que los que no estamos dentro del fútbol de una forma directa no lo sabemos. Hoy, viendo tu carrera un poco más desde otro punto de vista, ¿hiciste bien en volver? ¿Hubieses preferido que no sea así? ¿Te arrepentís de haber vuelto? ¿Cómo manejás un poco esa situación de volver a Uruguay siendo joven y todavía teniendo muchísimo para dar? Hay dos o tres factores que tendría que ver, porque
El tema es que tomé la decisión que quise tomar en ese momento, no me arrepiento, para nada. Me hubiese gustado tener otra cabeza en ese momento, más madura o más fuerte, porque me vuelvo de México porque yo me quería volver. Este, y sé que la realidad hubiese sido otra si me hubiese quedado, tenía un año y medio más de contrato en Atlas y vos cuando estás bien y te va relativamente bien, no te tiene por qué ir excelente, te quedás a vivir en México realmente, vas de un Es equipo otra al otro, realidad, ¿no? A la que después viviste acá. es otra realidad, pero vas de un equipo al otro, me refiero a que te quedás a vivir por lo que es la continuidad que podés tener dentro del fútbol mexicano, ¿no? De un equipo al otro, a otro, yendo constantemente. Si es que no cumplís más de un año en un equipo, seguramente vas a tener la posibilidad en otro, y te van relativamente bien si marcás determinados goles por campeonato. Hubiese sido otra la realidad, este, la posibilidad que hubiese tenido en cuanto a lo económico, hay muchos factores que podrían haber cambiado, pero no me arrepiento de la decisión que tomé. Este, pero sí, sé que me equivoqué en algunas decisiones, eso lo tengo claro. A ver, esto obviamente lo respondés si querés, ¿no? Ahora, recién mencionaste que vos te querías volver a Uruguay. ¿Eso estaba ligado a qué? ¿A un tema de extrañar, a un tema de que ya habías estado varios años afuera? ¿Por qué eso de querer volver a Uruguay cuando estabas en un equipo bueno de México y pasando o sea, viviendo una realidad que tanto económicamente como en la vida misma, supongo era cómoda? ¿Por qué se da ese pensamiento de quiero volver a mi país? Porque como te mencionaba anteriormente, en mi segundo año en Francia no tuve no tuve un buen año, no solo en lo futbolístico, sino en lo personal, en lo psicológico, la motivación, no me sentía querido, no me sentía útil en el equipo. Y todo eso fue desgastándome, me gastó muchísimo. Pude repuntar en Atlas, realmente, pero fue como que me quedó una marca, ¿no? Entonces quería sentirme más cerca de mi gente, más cerca de mis amigos, más cerca de mi país. Nunca fui, eso creo que está en el ADN de cada uno también, nunca fui nunca estuve muy afín con estar lejos, Si con todo. no, el espíritu aventurero no. No, nunca fui de, de estar muy contento cuando estoy lejos, realmente. Solo cuando sí, me iba de vacaciones, otro que sí, pero sabiendo que iba a volver. Acá sabía que iba a volver, pero que tenía que estar 6 meses seguro en determinado lugar. Y realmente, este, porque quizás en ese momento, como tú decís, lo económico pesa, eh, el estar en un buen lugar pesa, pero si la cabeza no está bien del todo y no estás del todo motivado, no hay dinero que lo pueda suplantar. No hay dinero que supla ese bienestar psicológico. Estoy convencido de eso porque lo viví en carne propia y bueno, eso me llevó a tomar la decisión de volver, dejando muchas cosas de lado, obviamente, en lo profesional, y así mismo no me arrepiento, no me arrepiento para nada, estoy contento con la decisión que tomé, por más de que me equivoqué en algunas decisiones, en esas decisiones estoy de acuerdo porque volví a sentirme yo mismo y volví a recuperar las ganas que tenía de sentirme bien y de vivir, ¿no? Que suena fuerte, pero realmente fue lo que me pasó. Sí, exacto. Para aclarar, antes de que se dé tu llegada a Bellavista, va a pasar por Argentino Junior, un pasaje bueno por Argentino Junior, volvés a Gimnasia y después derivás nuevamente en el fútbol uruguayo. Después de Bellavista vas a Rampla, a jugar a la B, te dieron la cinta, fue un torneo bueno, Rampla logra ascender y ahí se da tu retiro del que también vamos a hablar ahora un poquitito. ¿Qué viviste en Rampla? Contame un poco. Rampla fueron 6 meses muy intensos, porque cuando llego estábamos peleando, bueno, intentando mantenernos en los puestos de adelante para ascender, cosa que terminamos logrando, pero perdimos muchos puntos de lo que habían hecho en el semestre anterior los compañeros
y realmente perdimos muchos puntos y llegamos a dudar de que realmente podíamos tener el ascenso. Entonces, fueron muy intensos porque aparte nos encontramos también con determinadas dificultades, como mencionamos hoy, del fútbol uruguayo, en todos esos aspectos que mencionamos, y luchamos contra varias cosas. Y bueno, fue difícil, pero se logró lo que trabajamos tanto para lograr. Realmente Sí, viví un momento, viví 6 meses con muchos altibajos en cuanto a lo deportivo, continuidad en lo futbolístico, realmente. Pude marcar algunos goles, pero no los que hubiese querido, los que me hubiesen gustado marcar. Pero me retiré contento y feliz porque logré el objetivo de ascender con Rampla. Me encontré con gente realmente que me gustó como nacido en el club y al final de mi carrera, si bien era joven para lo que es la edad del futbolista, al final de mi carrera encontrarme con eso fue gratificante realmente. una de las preguntas que a mí me surgieron enseguida cuando concretamos esta entrevista y que también me la consultaron también por interno. ¿Por qué te retiraste siendo tan joven y estando todavía físicamente bien? Porque siempre dije, pensé que, muy convencido además, de que el fútbol es un gran porcentaje de lo anímico, de motivación y de dedicación y de ser fiel a lo que es un vestuario y lo que es entregarse dentro de una cancha de fútbol. Y siempre dije que el día que no sintiera esa gana que sentía al principio de mi carrera, como la sentí durante tanto tiempo, tantos años, no lo iba a hacer más. Cuando me empezó a pasar, cuando dejé de sentirme así, intenté cambiar el chip y durante bastante tiempo y no pude y bueno, y decidí retirarme por eso. Creo que el haber seguido de esa manera, de la manera en la cual yo me sentía y yo me sentía sobre todo dentro de la cancha, hubiese sido, no hubiese sido retribuirle la confianza quizás a la gente que me contrataba en ese momento realmente, porque no me sentía pleno y no me sentía con esa motivación que tiene que tener el jugador de fútbol para entrar y comerse la cancha. Esa es la realidad. Hoy, varios años después, no te arrepentís de eso. Pero, a ver, si te pongo hoy en la misma situación en la que decidiste retirarte, ¿tomarías la misma decisión? Si me sintiera como en ese momento y si estuviera pasando en esa etapa, esa misma etapa, sí tomaría la misma decisión, sí. No me arrepiento, no creo que no creo que sea la mejor decisión en cuanto a lo que puede venir después, en cuanto a lo futbolístico y en cuanto a lo que me puede quedar de años estando bien físicamente, porque quizás podría haber aprovechado mucho más lo que tenía para dar, pero yo en ese momento pensaba que lo que tenía para dar era eso y me costó mucho dar más de lo que estaba dando. Entonces, si me pasara de vuelta y estuviera en la misma situación, tomaría la misma decisión realmente. No quiere decir que crea que está bien y que es lo Sí, ideal, pero fue la decisión y, este, y fue la decisión que me hizo sentir bien en ese momento. Y bueno, con respecto a la otra punta, no, me pasó que no lo extrañé el fútbol. También fue eso. Es raro, es muy raro, habiendo tenido la posibilidad de jugar en los lugares que me tocó jugar y habiendo pasado lo que pasé, habiendo jugado en la selección, que fue otro sueño cumplido. Es raro que me haya pasado eso, pero realmente no lo extrañé el fútbol, con todo lo que me dio, pero siempre voy a estar agradecido. bien, vamos a pasar, ya nos quedan algunos minutos, vamos a pasar a un popurrí de preguntas que mandó la gente cuando publiqué que te iba a tener acá. Un ping-pong cortito. Tu mejor gol. El mejor gol, me acuerdo de uno en Defensor que salió en aquella época, hacían los 10 mejores goles del mundo, salió número uno en la cancha de Paysandú Bellavista, cuando en el año 2001
Cuando debuté me acuerdo un gol de que arranqué en el área de defensor, en nuestra área, y terminé haciendo el gol y eludiendo al arquero. Ese fue el gol que tengo presente hoy porque me acuerdo lo que sentí en aquel momento cuando salió número uno. Después me acuerdo en Fox. Ese es el recuerdo que tengo. Número uno del mundo y bueno, si me preguntás hoy, era un niño en el fútbol, estaba arrancando y me acuerdo perfecto como si fuera ahora, como si estuviera pasando ahora. Así que digo, ese gol contra Paysandú de Bellavista con Defensor. El defensa que más te pegó. Pablo Hernández, capaz, y era compañero. Las No, prácticas se ponían era duras. Pablo, pero no, el defensa me tocó quizás eh, en Argentina, en Argentina quizás, sí, algún defensa argentino. Me marcó Máximo Luca en Olimpo Bahía Blanca, me acuerdo que tuve que dejar la cancha a él, capaz que ni se acuerda, pero yo lo tengo presente. Habíamos jugado muchos clásicos acá, Defensor Danubio, y lo tuve padeciendo a Máximo Luca, lo estuve padeciendo mucho tiempo y después me pasó en Argentina que me sacó de la cancha con un ruedazo y en el entretiempo tuve que salir, que también lo tengo presente como recuerdo, ¿no? Como recuerdo de los defensores duros que me tocó enfrentar. Creo que Máximo realmente fue uno de los más duros que me tocó enfrentar, sí, muy bueno además, ¿no? Sí, lógico. ¿Estuviste cerca en algún momento de jugar en alguno de los grandes? De acá, obvio. De palabras sí, o sea, ¿En cuál? por comentarios, ¿no? De Peñarol y Nacional se habló varias veces, inclusive mi representante me hacía comentarios, pero oficialmente nunca, realmente nunca. ¿Te hubiese gustado retirarte en defensor? Sí, me hubiese gustado, sí, sin duda. Fue lo que me quedó pendiente en mi carrera. Definime en algunas palabras qué se sintió ser el goleador en una liga extranjera. Y fue un sueño cumplido y seguí viviendo un sueño después, hasta ahora, porque no, cuando me cae la ficha es como que hasta hoy no lo puedo creer, realmente. Bien. Para cerrar, lo último que vamos a hacer, yo te voy a mostrar dos videos. Vamos a hablar brevemente antes de que se termine el vivo sobre estos dos que yo elegí y yo creo que para vos son momentos muy especiales. Va el primero. El primer gol con la selección uruguaya Sí, 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 contra Rumania. contra Rumania. Acá se viene el segundo. Sí, ganamos 2-0 ese día. Zurdazo de adentro. Sí, sí, ¿Qué te recuerdo. pasó por el cuerpo en esos momentos? Increíble, increíble. Venía de. Bueno, fue cuando me entero, unos días antes me entero que fui goleador de campeonato argentino, justamente, y todavía después, unos días después, viene esto. La primera convocatoria de maestro en la selección, en una gira de 21 días, por Serbia, Estados Unidos y Túnez, y vivir esto con la selección fue como haber consagrado un año redondo, ¿no? El mejor año de mi carrera, quizás. Yo creo que sí. No, cuando veo esto me vienen muchísimos recuerdos y muchas emociones, ¿no? Ver a mis compañeros, la calidad de compañeros y de jugadores con los que me tocó estar en una cancha de fútbol, y sobre todo con la camiseta de Uruguay, es el mejor recuerdo que puedo tener, realmente lo más emocionante, ¿no? Excelente. Y ahora para cerrar, el último videito, si hay algún hincha de gimnasia se va a emocionar, es este. Clásico Gimnasia Estudiantes.
Sí, sí. Antes si pasa ¿Cómo? clásico Gimnasia Estudiantes, entras unos minutos antes y metes el primer gol clásico tuyo. Sí, bueno, bueno, ese partido fue, no, es como vivirlo ahora, ¿no? La gente, el cuerpo técnico ahí festejando, el rival, este, Mostaza Marlon en el banco rival, Una todo, locura. una locura. Jugué 7 minutos y erré 2 o 3 goles y la última opción lo pude hacer y la última posibilidad lo pude hacer y terminó el partido, el festejo del autito, porque nos regalaban un auto a todos Sí, por diferencia de gol contra que tuviéramos en ese partido contra rival y ganamos 4-1, o sea, todo. Ese partido marcó mi carrera, sin duda. Marcó mi carrera y sí, es uno de los mejores momentos vividos en toda mi carrera, la verdad. Una emoción enorme. muy bien, Turbo. Vamos cerrando acá la última consigna antes de que se termine esta entrevista. Te voy a pedir que desafíes o invites, más que nada, en vivo a algún compañero, algún amigo, alguien que quieras en algún momento de esta pandemia mirarlo en una entrevista para que todos también hablemos un poquito con él. No, por acá, en una Sí, entrevista por sí, acá, podría ser, realmente podría ser de Seba Taborda. Sebastián Taborda Seba Taborda. sí, me gustaría mucho escucharlo ahora que está viviendo el fútbol de otro punto de vista, de otro lado, y me gustaría mucho escucharlo, creo que sería muy interesante, más allá de que es un gran amigo aparte. Muy bien. Acá, Marietel Cabré, no sé si es así, pido la disculpa del caso si no. Dice que el hijo de ella, Agustín, te ama, si le puedo mandar un saludo. Sí, claro, un saludo enorme para Agustín, hincha Muy bien. Bueno, Turbo, vamos cerrando por acá. Agradecerte de verdad, mil gracias por la buena disposición, por darnos el tiempo que tal vez le restás a tu familia para, bueno, para hablar no solo conmigo, sino con toda esta gente que tenía muchísimas ganas de escucharte. Así que de mi parte, mil gracias y espero cruzarnos pronto. Bueno, muchas gracias a vos, la verdad que es un placer para mí también compartir esta nota y que te hayas acordado, y bueno, mi tiempo es igual de valioso que el tuyo, así que realmente te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Turbo. Muchas gracias. Muy bien, pasó Gonzalo Vargas, quedan 2 minutitos de vivo. Eh, Nada, espero que le hayan pasado tan bien como la pasé yo. Como digo siempre, esto es un poco aprovechar el tiempo de esta cuarentena que nos tiene algunos separados para divertirnos un rato, ¿no? Así que bueno, espero que le hayan pasado bien. Se van a venir nuevas notas, ya hay algún jugador con el que he hablado. Después voy a poner la opción para que cada uno de ustedes diga a quién quieren y bueno, a ver si nos podemos dar todos juntos otro placer de tener más jugadores por esta cuenta. Así que muchísimas gracias y será hasta pronto.